El que hace Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Buenas noches. Doy la bienvenida a nuestros oyentes a este espacio participativo que repetimos todos los martes a las 21 por Radio Rebelde. Y este es nuestro programa número 110. Saludamos también a los oyentes de Radio Megafón de Neuquén, los de Radio Popul.ar en el espacio de Pelusa, de Radio TV La Reconquista, los de Radio Vox Populi Bariloche, también a Daniel Toselli de Radio Libre, FM de Trenquelauquen. Todos ellos nos repiten, a Gustavo de FM Ágora de Mendoza, a Marcelo Calógero de Neuquén, y esta vez lo dice bien Marcelo, que siempre me equivoco con tu apellido, a Freddy Susaño de La Voz de Radio Hada, a Carlos Ricardo Cisterna y a todos los que colaboran con este mensaje que tiene la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Una producción colectiva en la que participan Zulma Gómez desde el Nodo de la Familia en Don Torcuato, Carlín Sánchez desde su Sendero Gaucho, Susi Santiago desde Rosario, Roberto Paiva desde La Paternal, ese que tose, ese es Roberto Paiva, Silvio Benítez a cargo de la publicidad gráfica, Oscar Pacios de Zona Norte, siempre luchando por el agua y la soberanía, Ismael Duarte de Lanús, el doctor Carlos Laje con su incansable prédica sobre los beneficios de la medicina canábica, y aquí Ricardo Con, en el barrio del Caballito, centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Cada uno de nosotros desde diferentes lugares, participando mediante una plataforma de internet, salimos al aire gracias al profesionalismo casi mágico, diría, de nuestra operadora técnica, Eliana Itatí Álvarez. En las alocuciones escuchamos a Rafael Solano y Mary López, y con la colaboración de compañeros y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político e histórico de los pueblos latino-afroindoamericanos de la patria grande. Para comunicarse finalmente con nuestro programa pueden llamar o whatsappear al 11 2690 8496. Vamos con la murga, Dayana. Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía de tu peluca bravía, Che Milei, nuestro caudillo. No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana, vos lo haces literalmente. Van a tener auto nuevo y gracias al libre mercado podrán pagar al contado con un riñón y 2 huevos. Será revolucionario, transgresor y nunca visto, gobernar para los ricos y llamarse libertario. Espectacular, espectacular. Realmente esto es genial como termina, ¿no? Esto de gobernar para los ricos y llamarse libertario, qué lindo. Hoy nos convocan diversos temas. 29 de agosto, Día del Árbol. Esteban mandó un mensaje hace un ratito. Nos dice que plantar, cuidar y regenerar los bosques es mucho más que un hermoso gesto de ética ciudadana. Es la más noble condición humana de pensar en los que aún no nacieron. Lindo. Gracias, Esteban.
Y bueno, los invito a saludar al público, a nuestros oyentes y comentar brevemente de qué vamos a charlar hoy. Susi. Bueno, vamos a charlar sobre Guatemala. En Guatemala ha habido elecciones muy interesantes porque ha ganado alguien que no se lo esperaban y me llama muchísimo la atención, y de eso lo vamos a comentar con Marcelo Colucci, que es un rosarino que vive en Guatemala, las campañas similares de Bernardo Arévalo y Milei. Campañas similares, no contenidos similares, pero ambos antisistemas y apoyados por los jóvenes. ¿Vivís al lado de la Basílica, Susi? ¿Cómo? ¿Vivís al lado de la Basílica, digo, que escucho las campanadas? Sí. Roberto, buenas noches, contanos de qué vamos a charlar hoy. La idea es, la idea son los cuentos chinos, los llamados cuentos chinos, que de cómicos no tienen nada, son muy serios y más que interesantes, a veces sorprendentes también. Da para mucho y vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, vamos a tener a Marcelo Colágero, que nos va a charlar de las invasiones inglesas. Estás muteada. Decime que lo dije mal. Es Calógero. Y dale, mirá que lo corregí. No, es terrible, lo tengo. Se me va a enojar y va a tener razón. Qué bárbaro. ¿Saben que le voy a pedir a Dayana al aire que vaya preparando el audio del manifiesto del Proyecto Cultural Maíz? Porque además de que este fin de semana, y sigo escuchando una campana, no sé de qué es, además de que este fin de semana estuvieron trabajando en la calle los compañeros, llevando al público la propuesta del Proyecto Cultural Maíz, decían que no se trata de una cuestión moral ni ideológica, es política electoral y hay que estar militando a Santoro y Massa en la capital casi que como legítima defensa. Así que con voz robótica vamos a escuchar el audio del manifiesto del Proyecto Cultural Maíz. Por favor, Dayana. Un gran Frankenstein disfrazado de león aprisiona las cabezas de argentinos inadvertidos. El imperio y sus socios nativos juegan fuerte generando terrorismo proelectoral, era y es de esperarse hasta octubre y noviembre, a menos que logren antes imponer sus planes desestabilizadores o que reaseguren la llegada a un balotaje de sus dos opciones coloniales, la de la libertad a traza y de Juntos por el Odio. Para eso accionan generando terror económico, psicológico, mediático y en las calles, valiéndose del peor lumpenaje, narcos y otros marginales de baja calaña, con la intención, si es posible, de que el gobierno nacional se vaya antes, como también hacerle todo el daño potencial a Axel Kicillof. La historia del colonialismo nos ha enseñado muchas cosas, pero la lección que nos repite es que siempre es necesario un lacayo que se preste a caminar junto al amo, y en nuestras ricas tierras todavía hay muchos que se ofrecen a entregarlas. Por eso, si hay un golpe en curso, y nadie piensa pararlo como hasta hoy parece, convocándonos para defender la paz, la vida y la democracia antes de que nos quiten lo que aún tenemos en materia de derechos y de recursos por los cuales vienen, como el litio y el agua, además de fragmentar nuestro territorio. Para evitarlo llamamos a bregar para organizarnos y unirnos a todo el pueblo argentino desde las bases y acompañar todas las medidas populares y nacionales que encare el gobierno actual, como la suma fija y el ingreso al BRICS, y en octubre, que algunas orgas no se hagan las distraídas y nos suceda lo mismo que pasó con Scioli, así que todos y todas a votar a Massa. Por la paz, la vida y una democracia participativa en lugar de esta que agoniza bajo la espada del FMI, el cipallaje y el imperio globalizador. Queremos patria libre, soberana y próspera con justicia social. Firma, Proyecto Cultural Maíz, y Cupla, Corriente de Unidad Popular Latinoamérica. Como dice el aviso del Banco Provincia, hacemos la publicidad con voz robótica ahora. Nos estamos modernizando, somos Proyecto Cultural Maíz 2.3. Yo no sé ustedes qué opinan, chicos, pero digo, parece loco, ¿no? Parece exagerado hablar de un golpe, pero hay cosas que son síntomas muy delicados. Y hablamos de fragmentación del territorio y también parece exagerado, pero ¿leyeron esa noticia de que hay un mapa oficial chileno que toma parte de nuestro espacio continental en el sur del país?
y ya nuestra Cancillería presentó una queja oficial. Hoy, sí, no sé si lo vieron, hoy se conocieron fallos de la Cámara Federal donde legaliza el espionaje ilegal. Esa es nueva también. O sea, cablear en la cárcel para escuchar lo que hablan los abogados es legal. Reunir en el banco, en la sede del Banco Provincia, en la época de Vidal, a empresarios de la construcción con gente del espionaje y funcionarios de la provincia para planificar cómo meter preso a un dirigente gremial, es legal. Es peligroso. Vos sabés que ese fenómeno que se viene dando sí hace tiempo, no es solo aquí, ¿no? En realidad se conoce como libanización. ¿Te acordás cuando el Líbano fue fragmentado en montones de pseudos territorios y obviamente todo su tejido social destruido y sus reservas políticas también? O sea, es un proceso de fragmentación de territorial que parte también de la conquista de las voluntades y del poder simbólico sobre la gente, ¿no? El poder simbólico se imprime. Vos sabés que hay una anécdota muy interesante, ya hace años, te lo digo, si no me equivoco, es de la década del 90, mirá de cuándo es, que cuenta que Cristóbal Buarque, que era un ministro de, no sé exactamente, de Relaciones Exteriores, pero ligado más que nada con el tema de la productividad territorial y todo eso en Brasil, fue invitado a una asamblea, a una reunión para homenajearlo por su trayectoria en Estados Unidos, y bueno, fue invitado a una universidad para que diera una charla y luego de la charla contestara preguntas de supuestos inquietos estudiantes universitarios norteamericanos. Y cuando terminó su alocución, su exposición, empezaron las preguntas. Y las preguntas, cuando yo les diga más o menos cuáles fueron, cómo fue el carácter de las preguntas y el sentido que tenía, se dan cuenta de que no eran inquietos profesores o estudiantes universitarios, sino grupos empresariales encubiertos dentro de ese marco, que le hacían preguntas, digamos como que, por ejemplo, la pregunta fundante era: ¿qué opina usted acerca de la internacionalización de la Amazonía, o sea, del Amazonas, ¿no? De la zona del Amazonas. Internacionalización de la Amazonía. Bueno, él hizo un silencio, porque no era una pregunta que tuviera relación con lo que él había venido charlando, un tema puntualmente de la soberanía territorial, y le dice, bueno, dice, ¿sabe qué? Sería interesante plantearlo, sí, ¿por qué no? Dice. Pero antes de hacerlo, yo le preguntaría a usted que le hace la pregunta y supuestamente a los que están detrás de usted, ¿qué le parece a usted si no hablamos de la internacionalización de las ganancias del capital financiero? ¿Qué piensa usted acerca de la internacionalización del poder de las empresas ligadas con la construcción, venta y producción de armas en todo el planeta? ¿Qué piensa usted de la internacionalización de la banca general que sustenta de alguna manera la Reserva General Privada de los bancos norteamericanos en tal lugar? Dice que se hizo un silencio de muerte. Ahora, dice, si usted le parece que eso también puede ser tratado, abordado y consumado, ahí vamos a poder charlar en igualdad de condiciones. Mientras tanto, sostengo que la Amazonía es territorio inalienable de los Estados Unidos del Brasil. La respuesta fue muy inteligente. Ahora, convengamos que la prensa hegemónica el otro día sacó en grandes titulares: se habló en la reunión de la internacionalización del Amazonas. No puso la respuesta. No, claro. Porque la idea es tirar el tema, ¿no? Y dejarlo establecido. Claro, de cualquier manera tomó estado público y eso fue, desde luego, un golpe tremendo, con un carácter muy inteligente por parte de Cristóbal, que era un canciller de lujo,
que desnudó todo este tipo de trapisondas, ¿no? Porque es así. Pero es como que tiene ya el mapa armado del planeta, de una manera. No. En principios del siglo XXI, yo vi mapas de Estados Unidos, o sea, de América, donde la Amazonía era de ellos. Yo he visto publicados esos mapas. Y permitir de alguna manera, Susi, que se hable acerca de los mapas chilenos con respecto a territorios que supuestamente son argentinos y que creo que son nuestros realmente, en realidad no depende solamente de los chilenos. Esta es una avanzada para provocar una disgregación y una futura conflagración entre estados latinoamericanos. Totalmente. Es una apuesta a la violencia entre estados que está fomentado supuestamente en un beneficio no atribuido o no aceptado jurídicamente por Argentina respecto al territorio con Chile, ¿no? Así que está todo bien pensado, lo hacen bien. Chicos, voy a pasar un chivo. La Unión de Estudiantes Secundarios de Bariloche envió un pedido de que hagamos público, que están sorteando una canasta básica de alimentos el día 6 de septiembre. Dice que el Foro Federal del Centro de Estudiantes Secundarios es en Formosa, dicen. Ayúdanos a viajar. Ahora entendí. Van a ir al Foro Federal del Centro de Estudiantes en Formosa y están juntando dinero para los pasajes. Ofrecen números del 1 al 200 a 500 pesos. La Unión de Estudiantes Secundarios Bariloche. Lo que no me llegó es el modo de colaborar, una cuenta, algo así. Si alguien la puede hacer pública o hacérmela llegar, la hacemos pública. Bien. ¿Saben qué nos hace saber Carlos Ricardo Cisterna? Que falleció en La Habana el trovador cubano Ireno García, víctima de una penosa enfermedad. Ireno García nació en La Habana el 24 de septiembre del 54. Fue uno de esos trovadores con un trabajo magnífico que ha perdurado durante varias décadas. Sensible, generó fervor, le cantaba la vida, la cotidianeidad, a las pequeñas ofrendas del amor. Un juglar, sostuvo una obra sólida, creíble, con gran poder de convicción, y fue reconocido en el ámbito de la canción, de autor, y bueno, por muchísimos seguidores. Vamos a homenajearlo hoy compartiendo su tema Andar La Habana. Vamos a caminar, se está poniendo el sol y La Habana se muda a malecón. Vamos solo tú y yo, que atravesando G, la luna nos espera en 23. Vamos a andar La Habana, amor, pegándonos al mar, bojeando zanja que una vez fue China en un portal. Cruzar Galeano y descansar en el Parque Central. Tomar Obispo sin dudar hasta la catedral. Vamos a andar La Habana, amor, pegándonos al mar. Apunta el día y la ciudad se quiere levantar. Ya sale el sol desde un balcón, dorando una canción. Vamos a andar La Habana, amor, siempre buscando el mar.
buscando el mar, siempre buscando el mar. Qué cosa linda este tema. Vos decías que te recordaba a Aute. Sí, me parece muy similar el estilo del trovador cubano. Sí. Sí, una maravilla. Acá lo veo conectado y le doy la bienvenida a Cacho Palma. Buenas noches, Cacho. Buenas noches. Vos sabés que no pude entrar por la computadora, así que lo tuve que hacer por el teléfono. No sé cuál es el problema, pero bueno, ¿se escucha bien por aquí? Se escucha perfecto. Los oyentes no te ven, pero yo te veo perfecto también. Perfecto. Les quiero contar con ustedes. Yo el domingo tuve el enorme placer. Fui con Susana, mi pareja, a ver a Cacho a la obra que hace en el extranjero, en el Teatro del Extranjero. Realmente una maravilla. Se come el escenario, una cosa increíble. No quiero sonar demasiado cholulo, ¿viste? Pero realmente muy linda obra, muy movilizadora. Y tengo algún comentario que ahora te voy a leer respecto de la obra. Pero contanos un poquito, ¿por qué 22 de agosto? Contanos un poquito la cocina de esta obra, Cacho, mientras busco el comentario. Bueno, tengo una manera de escribir sensible, introspectiva. A veces tengo una idea precisa de lo que quiero contar y a veces no. Yo lo que sabía es que terminada la pandemia quería volver a producir un encuentro fuerte con el público, algo ritual, donde estar muy presente y hacer presente mi historia. Perdí seres muy queridos, lo dije el domingo de alguna manera, perdí seres muy queridos durante la pandemia o en el post-pandemia y me afectó muchísimo. Y entonces tenía un montón de ideas imprecisas, pero sí sabía que quería hacer algo testimonial, encontrarme con el público y sobre todo muy indignado, porque cuando esperaba que en el rebote de la pandemia la gente reforzara su humanidad, nos replanteáramos el mundo, empezáramos a cuestionar esta sociedad de consumo, este neoliberalismo puesto exclusivamente en el tener y estar a la moda, pensé que con la terminada la pandemia iba a haber un resurgimiento de cuestiones más humanas, más esenciales, más valiosas, que íbamos a cuidar mucho más nuestra humanidad. Y no, volvió a ser tan despiadado como era antes. El capitalismo rápidamente, pensó la epidemia como un accidente, como un virus, cuando en realidad es un mundo pandémico, es un mundo que está en una condición absolutamente autodestructiva. Te doy un ejemplo. Todavía se sigue hablando del cambio climático como si no fuera esto que nosotros hacemos, lo que veíamos el otro día con Marcelo Colucci, ¿no? Es decir, hay un criminal acá que es una parte de la humanidad, es criminal y ataca al mundo, ataca a los otros seres humanos. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo con el mayor contenido posible y poder transmitir esto en lo que creo, poder transmitir fuertemente en crear nuevos lazos y nuevos vínculos humanos. Entonces, bueno, la primera historia que sabía que quería contar, porque fue mi inicio, mi despertar a la vida política, militante, al compromiso, fue la masacre de Trelew. Yo tenía 14 años y ese día prácticamente hicimos una asamblea multitudinaria en un colegio muy grande de Rosario y salimos a la calle a encontrarnos con otros estudiantes y a marchar en expresión de repudio. Estamos hablando de 22 de agosto de 1972, dictadura de la NUCE y comienzo de la participación política de todo un alumnado secundario en Rosario que fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ese hecho estaba. Luego contar lo que significó el teatro en mi vida,
que empiezo en plena dictadura, en el año 77, como digo en la obra, cuando todo se cierra, a mí se me abre la puerta de teatro y es un refugio donde puedo seguirme expresando y seguir capacitándome y seguir ensayando modos de vivir autogestionarios, artesanales, cooperativos, solidarios, es decir, seguir viviendo en ese mundo en el que creo. Y finalmente, bueno, aparece César Vallejo. Y de golpe una de estas cuestiones mágicas que tienen los números y la vida teatral, el 22 de agosto empieza a aparecer repetidamente en cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí me arma la historia y luego había que ponerla en el escenario, ¿no? Que es lo que siguió después. Vos sabés que cuando salimos del teatro movilizados, por lo que vimos, un monólogo, les quiero contar a ustedes que no lo vieron, un monólogo increíble. Yo me asombro de la memoria de este hombre. Porque es un monólogo, ¿cuánto duró? ¿1 hora y media la obra? No, en realidad la pasada dura entre 63 y 65 minutos. Lo que pasa es que es mucho el material, es decir, entre tantas cosas hay testimonios reales, que yo les conté algo la semana pasada de lo que vivieron los sobrevivientes de Trelew. Está la historia personal de Vallejo y hay 4 poemas de Vallejo y un texto en prosa de él. Entonces, claro, es una información muy abigarrada. Y después de mi cosecha, lo que me acuerdo de un paciente internado en el psiquiátrico cuando hice la residencia, ¿no? Que también se lo contaba a Colucci, a Marcelo, la semana pasada. Eso, claro, es material muy fuerte. Entonces, pero por suerte el público lo recibe y no se agota. Por lo menos en mi comunicación sensible y visual con el público está muy atento y sigue el trayecto, el recorrido, ¿no? Es que es así, parece mucho más por la cantidad de información que uno procesa en ese rato. Cacho, te quiero preguntar, ¿por qué específicamente Vallejo? ¿Qué cosa te atrapó en Vallejo? ¿Qué cosa te permitió? Maravillosa la pregunta. Mira, para mí lo han definido como el poeta más humano de América. No hay rincón donde haya compromiso cultural, compromiso poético, donde no se le rinda culto a Vallejo. Y en el año 85 estuve en La Habana en un festival internacional y en un congreso internacional, en las dos cosas, con el teatro y la psiquiatría, y Vallejo era un ícono en Cuba. Y me sorprendí muchísimo y logra decir con una sensibilidad y con una crudeza lo más real de nuestros sentimientos. De hecho, bueno, Vallejo no fue de los que triunfó en París ni vivió la fiesta de París, justamente lo opuesto a Vargas Llosa, ¿no? Es bien la figura opuesta a Vargas Llosa, ¿sí? Que miente hasta con su tía, la deja mal parada a la hermosa tía Julia. La tía Julia. Con un disparate hecho para su propio beneficio personal, ¿no? Vallejo sería lo opuesto. Y Vallejo le decían el cholo, el negro, el indio, por su origen. Aparte venía de un pueblito muy, muy humilde, allá en el norte de Perú, ¿no? Perfecto. Sí, yo imaginé que era por ese tipo de particularidad que tuvo siempre Vallejo y por lo cual fue reconocido doblemente, no solo como artista brillante, sino aparte por su compromiso ético, ¿no? Más bien. Y aparte, directamente inclaudicable, o sea, no hubo un solo momento en la vida de Vallejo donde uno diga, la pifió, eligió el comercio, eligió la mentira. De hecho, como tantos escritores proletarios, porque él estaba en la organización que se llamaba de escritores proletarios, él está en la Guerra Civil Española y no va a tomar café a la Guerra Civil Española, la vive por dentro, la vive fuertemente por dentro. Todo el año 37 prácticamente él está resistiendo en España, escondiéndose, volviendo a París, volviendo a España, entre tantas cosas que hizo, ¿no? Y aparte tenía un modo de sobrevivir que cuando Neruda andaba por ahí, que Neruda era un hedonista, un gran poeta y una gran humanidad, pero estaban con problemas económicos. Le decía a los amigos escritores, vayámoslos
vayamos a buscar a Vallejo, que él siempre sabe cómo sobrevivir, él resiste con cualquier cosa, y así era, ¿no? Por esta cuestión de negro, cholo, indio. Y después, bueno, un acontecimiento increíble, que es que en el año 83 hacemos un taller literario, y un paciente que se llama César, a quien le rindo todo un homenaje en la obra, un día hace pasar como propio un poema de Vallejo, pero un poema maravilloso, que él lo plagia, pero no lo plagia porque realmente lo siente como propio, es decir, se identifica absolutamente con el poeta peruano. Y era un chico que en ese momento tenía 27 años, internado prácticamente desde los 18, que había sufrido electroshock, que había estado muy medicado, y sin embargo él podía entender a Vallejo y recitarlo. Entonces, claro, ahí es donde hace carne esto de que la poesía es de todos, ¿no? No es de solamente la vanguardia iluminada, ¿sí? Cacho, justamente, pero ese es el tema. ¿Qué puede sentir, qué más alegría y placer puede sentir un artista que su obra se deposite en las voces y en las gargantas y en las miradas de tanta gente del común? Exactamente. Compañeros, necesitamos cumplir nuestro compromiso publicitario. Un par de minutitos y retomamos. Pero por supuesto. Ustedes, y como decía aquel, no cambie de dial al oyente. No cambiamos. Aquí quedamos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los martes a las 15 horas, Mundo Champán, por Radio Rebelde. Pero, ¿qué es Mundo Champán? Mundo Champán es un programa que se caracteriza por tener una visión verborrágica de la realidad. Es una reunión ficticia entre el realismo mágico y la comunidad organizada. Es un rincón en la radiofonía argentina que plantea regresar a las bases, retomar la épica histórica que caracteriza a este país. Mundo Champán planea traer de regreso la esencia que nos hizo grandes. El mundo está en crisis y solo Mundo Champán puede salvarlo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Crispación de Multitudes. Con el relator del pueblo, Javier Vicente. Fútbol, política y cultura en el mediodía de la Rebelde. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. El programa de la agrupación Populismo K. Idea y conducción, Santiago Alibruyú. Producción general, Aniceto Irigoyen y Santiago Alibruyú. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa e impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz,
nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Se contaba que vivimos la experiencia teatral de escuchar a Cacho en ese monólogo maravilloso, en esa obra grandiosa, que en realidad la comparte con otro compañero en el escenario, sería injusto no decirlo, pero se lleva la posición estelar ahí en el cartel. Y comentando con Susana las vicisitudes de la obra, me devuelve el siguiente texto, que me voy a permitir leerles. Dice: un 22 de agosto de 1915 moría el hermano del poeta César Vallejo. El mismo día, pero de 1972, 16 jóvenes militantes morían fusilados. Y 8 años más tarde, ya en plena dictadura, un joven Palma hacía su debut teatral con una obra para adolescentes. 3 hechos que se articulan en una misma obra, donde interactúa el texto buscando permanente intertextualidad con hechos históricos y sociales, o con poetas, por ejemplo Federico García Lorca o Vallejo, sumando al teatro el recurso audiovisual que se viene imponiendo en estos tiempos. Estos recursos combinados los transforman en una pieza de teatro muy singular y autorreferencial en cuanto al actor, que queda explícito, aunque no claro en qué alcance. Puede afirmarse que se trata de una experiencia teatral, más que una obra de teatro simplemente. Esa obra es un tributo a la libertad y al amor al prójimo. ¿Acaso ese mensaje de libertad tiene algún punto de contacto con los paradigmas o las pancartas de libertad que se están levantando en la sociedad argentina en estos tiempos modernos? ¿Puede haber similitudes, paralelismo? De esos idearios comunitarios de los que habla la obra, hay un correlato hoy en el tercio de los argentinos que han votado a quienes en los años de aquellos hechos históricos eran opresores. ¿O acaso debemos preocuparnos y pensar que nuevamente la sociedad argentina ha perdido la sensibilidad social? Qué bueno. ¿Cómo te cae? No, muy bueno. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Bueno. Muy bien planteado. Interesante. Texto, pretexto y contexto. ¿Viste? Exactamente. Esa es tu admiradora, Roberto. Tu fan. La presidenta de tu club de fan. Claro. Y entonces me decía que si uno quisiera contextualizarlo, ¿no? En el contexto general, me comentaba que en estos últimos días se conoció que Pablo Alarcón estaba actuando a la gorra en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, porque estaba sin trabajo. Una vez que trascendió la noticia, cientos de personas se acercaron para apoyarlo y presenciar su actuación. La obra que monta dura 15 minutos y fue puesta en escena en las calles de Francia por un filósofo en 1548, con un texto que conserva total actualidad, con el objetivo de protestar contra el gobierno y hacer escuchar sus reclamos. La obra que interpreta la define como un alegato contra la dominación y el autoritarismo. Habla sobre el hartazgo de un ciudadano sometido por un gobierno corrupto, insaciable, voraz y ladrón. Se puso en evidencia por estos días el alto nivel de desempleo de los actores. Resulta que muchos viejos y queridos actores terminan sus días en la Casa del Teatro, única en el mundo, con un déficit mensual de 2 millones de pesos. ¿Acaso esa situación que refleja tu obra, donde se cerraban las de teatro, se agravó? Creo que acá ha querido poner donde se cerraban salas de teatro, cuando vos recordabas a la dictadura en tu obra. ¿Agravó esta situación? ¿Qué opinas de la forma de protesta de tu colega, que las semanas próximas llevará la obra frente al Congreso, a tribunales y a la Casa Rosada? ¿Qué pasa con la cultura en estos tiempos? Mirá, qué lindo lo que decís, porque nos toca a los artistas hoy el duro compromiso de defender la dignidad. Hay tanta indignidad que un cantante, un actor, un autor, un artista plástico están dispuestos a poner el cuerpo, no solamente a plantar su idea, sino a plantar su cuerpo, a poner su presencia. Y yo creo que desde ese cuerpo que podemos volver a recuperar un cuerpo social, un cuerpo sensible, y la nación, un país como cuerpo, ¿no? Que porque hoy estamos totalmente desmembrados y desarticulados. Así que bueno, ahí donde hay un actor dispuesto a defender su dignidad. Por eso vuelvo a esto, Vallejo para mí es el poeta más digno de América Latina.
porque en ningún momento él cedió ante ninguna ni cuestión, ni de llorar su miseria y pedir una ayudita por el amor de Dios, ni tampoco en venderse a algún postor o algún interés mercenario. Es decir, mantuvo desde el primer día hasta el último su frente bien alta, ¿no? Y su coherencia para estar siempre donde tenía que estar, del lado de los humildes y los desposeídos, y no sintiéndose ningún ser especial, solamente permitiéndose ponerle letra a eso, letra y voz, porque tenía una voz hermosa el César, ¿no? Una voz grave, pausada, firme. Y entonces, bueno, a ver, la dignidad de Chaplin, si nos queremos ir al mundo del cine, hasta también del primer día hasta el último. Hay una anécdota que la escuché de boca de su hija, Geraldine Chaplin. Chaplin ya tenía más de 80 años y finalmente, en el país de donde lo habían expulsado, deciden darle un Oscar a su trayectoria. Entonces le dicen que lo invitan, él acepta ir a los premios Oscar, pero le hacen firmar una declaración donde él no podía hacer declaraciones políticas, ni hablar del macartismo, ni hablar de por qué se había ido de Estados Unidos y por qué no pudo volver a firmar a Hollywood. Le hacen, la condición que le ponen es eso. Y Chaplin le sonríe a la hija y, lejos de hacer ninguna laraca, le dice a su hija: todavía me tienen miedo. Qué lindo, esto es la dignidad. Esto es la dignidad. Y bueno, yo me formé en teatro con compañeros maravillosos como Norman Brisky, el Tato Pavlovsky, y eso me transmitieron esto desde el primer día que me recibieron. Yo iba a Rosario a estudiar con ellos hasta cuando me dirigieron en una obra o los acompañé haciendo asistencia. Es esto, ¿no? Estar dispuesto a dar algo más. No lo que conviene, no lo especulativo, sino como dice mi querido Fito, que está derrapando por estas cuestiones que tiene el narcisismo, pero en su momento Fito decía: vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Ese Fito que quería. Ahora no lo quiero tanto, lo puedo decir, porque aparte lo discuto públicamente con él, ¿no? Porque el artista, cuando entra en el mundo de la farándula, del jet set, cuando entra en el divismo, pierde su dignidad justamente. ¿Sí? Por eso no nos gusta la miseria, no nos gusta tener que pedir para comer, pero tampoco me gusta a mí el artista que se cree un iluminado por encima de toda la sociedad, que se siente por fuera de la sociedad. Por eso siempre reivindico el rol de el trabajador, el artista como un trabajador. Como era Antonio Berni, quien conoció a Antonio Berni sabe que trabajaba todos los días, ¿no? Me gusta llamarme trabajador del teatro. Sí, más que artista, ¿no? Y en todo caso artista, pero con esta concepción de alguien que trabaja para cambiar el mundo todos los días y para cambiar el mismo también, para modificar y modificarse. De hecho, bueno, ya que sos un espectador de lujo de mi obra, habrás visto que no son pocas las modificaciones que se producen en mí también, no solamente en el público, en mí corporalmente, visualmente, en la voz. Es decir, es todo un recorrido que también me atraviesa a mí, ¿no? Sí, y se nota, transmite sí. Mucha emoción. Hablabas de los artistas que se olvidan que son obreros de la cultura, ¿no? Que son vehículos de cultura. Proletarios. Y me acuerdo de dos anécdotas quiero traer. Una, me acuerdo que en la época de la dictadura, a que hace alusión tu obra, en algún momento, sí, claro. El jefe de policía de La Pampa decía: cuando me hablan de cultura echo mano al revólver. No sé si se acuerdan. Sí, yo me acuerdo. Vamos en un reportaje. Yo de cualquier manera me reservo algo, y es un comentario que no excluye para nada lo que estás contando, Cacho, pero yo prescindo en este momento, y ya hace bastante tiempo que lo hago, prescindo de lo que nosotros llamábamos cuando éramos adolescentes las agachadas de la gente, las miserabilidades que en algún momento aparecen. Yo me posiciono en lo que resulta y no resulta lo más útil, lo tomo, les guste o no les guste. Si después quieren cambiar y quieren agacharse y quieren romper con esa solidaridad y esa cosa virtuosa del artista, que lo rompan,
pero ya lo hice mío y eso no me lo puede quitar. Totalmente de acuerdo, Roberto, gracias, porque coincido contigo noblemente. Es muy noble. De cualquier manera, ¿qué diferencia entre un león quieco y un fino, ¿no? Sí, seguro. Ellos son los imprescindibles, Lucy. Susi, ellos son claro imprescindibles como cuenta, claro. Sí. Gente con esa humildad, con esa entrega, con ese trabajo constante que hace, con ese apoyo a lo nacional y popular. Quito se ha convertido en este momento en un divo. Una estrella, sí. Es lo que en definitiva habrá querido siempre. Sí. Se está dejando consumir por el sistema. Anécdota que tiene que ver con la cultura, el apoyo a la cultura, y me quedo pensando en Alarcón y su obra en la calle. Algo insólito, una delegación de Mar del Plata no pudo competir en los Juegos Bonaerenses porque el municipio sacó los pasajes para el día después. La delegación de cultura del Partido Costero quedó descalificada, no pudo competir. En el municipio que lidera Guillermo Montenegro piden la renuncia del secretario de Cultura. Y la situación parece de una película costumbrista. Dice, una delegación de más de 20 personas, entre chicas, chicos y docentes, esperanzados con la instancia regional a la que clasificaron para los Juegos Bonaerenses. Pero esa ilusión se cae a pedazos por un motivo insólito. El municipio le sacó los pasajes para el día siguiente a la competencia, en Mar del Plata. Las miradas apuntaron a la gestión municipal del intendente Guillermo Moreno, que por supuesto hizo saltar un fusible, ¿no? Le echa la culpa al secretario de Cultura. Pero es de loco, ¿no? Es una cosa increíble. Es de loco, realmente. Parece de película, parece de sainete. Mira, hoy fui, ya que estamos comentando cosas insólitas realmente, yo circulo alrededor del cementerio del oeste, de la Chacarita. Hay voces que me llaman de adentro, pero digo, no, todavía no, espéreme un poco todavía. Bueno, pero digamos, paso por allí y hay lugares donde, por ejemplo, si uno quiere jugar al ajedrez, por ejemplo, hay un tablero armado supuestamente con los dibujos pertinentes de cada una de las de los contendientes, digamos, pero las sillas que están instaladas son 3. ¿Y qué pasa? Son 3, y si fueran 4 no habría ningún problema, pero son 3, y justamente para el que juega ajedrez sabe perfectamente bien que lo que se llama el tablero y los escaques, que son los espacios de blancos y negros, siempre el que se sienta tiene que tener a su derecha el escaque blanco. Pero acá, como hay 3 sillas solamente, el escaque blanco no se puede porque hay uno que es solamente para negro, entonces no se puede jugar al ajedrez. O sea, está hecho todo, no lo cambian y lo siguen haciendo. Y ahora han cambiado, ¿vieron los instrumentos para elongar, para hacer ejercicio físico que hay en todas las plazas ahora? Pues no, lo han hecho, lo han modificado, lo han tirado todo abajo y han puesto unos donde la elongación no se puede practicar. Porque en la flexión que tiene el brazo con respecto a lo que se toma para poder hacer el esfuerzo, no se condice con la realidad, entonces es absurdo. Y le pregunté a uno de los trabajadores que estaban allí y le dije, ¿qué pasa? Esto no estaba, esto estaba bien, ¿por qué lo cambiaron? No sé, lo cambiaron, me dijo. ¿Pero vos te das cuenta? Sí, ya nos dimos cuenta y lo dijimos. Lo van a volver a hacer otra vez. Es decir, estaba bien, lo rompieron y lo vuelven a hacer. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es gestión o es simplemente negocio? Es apasionante realmente, apasionante. Está silenciado, Ricardo. Esos misterios mágicos de cómo cuando hicieron el túnel acá en Núñez, donde no pasa la ambulancia. Cuando lo estrenaron al otro día se mandó el SAME y quedaron las sirenas colgando, ¿viste? Parece cómico, pero no es cómico. Alguien que hablaba de cultura y hablaba muy bien era Cortázar. Y tenemos un audio de Cortázar que es muy interesante. Qué lindo. Antes del corte de las 10. Qué lindo. Por favor, Dayana. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero
si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots. RS Original. Hola, sí, me da con Alberto. Está ocupado. Hace 4 años que lo estoy llamando, pero... dígale que estamos arreglando el lío. RS Original. Hay mucha gente enojada y bastante defraudada. La macro no ayuda en nada cuando llega fin de mes. Tal vez por los alegatos de un gobierno que hace rato, como un narrador novato, habla y no sabe con quién. Quedaron desorientados los discursos de ambos lados, los medios que lo han creado y hasta el propio establishment. Las apuestas han fallado de analistas ilustrados y hasta el propio Dios Mercado no se lo puede creer. Agarren el Clio, agárrenlo ya, controlen los precios y salgamos a militar. Agarren el Clio, que hay que recorrer. La gente se enoja si no llega a fin de mes. Además del Clio hay que llevar un mate bien preparado porque la gira va a ser intensa. Hay que ir a todo el país. Aguante el Clio. RS Original. Trabajos precarizados con los sueldos devaluados, mientras los supermercados remarcan durante el mes. Prometen precios cuidados y el dólar descontrolado lo mantiene acorralado al laborante de bien. Hay jóvenes que al futuro ya lo ven bastante oscuro, pedaleando en un laburo que no llega a fin de mes. Si no se ponen las pilas, toda la gente intranquila se convertirá en Godzilla y ya saben cómo es él. Agarren el Clio, salgan a escuchar. Se acabó el discurso, lo aplastó la realidad. Agarren el Clio, hay que enamorar a un pueblo enojado que ha enviado una señal. Agarren el Clio, agárrenlo ya, que tiembla el futuro y nos pide claridad. Agarren el Clio, que hay que recorrer. La gente se embronca, ya no saben qué creer. Agarren el Clio, hagan memoria donde lo guardaron. Hay que sacarlo ahora porque lo necesitamos. Agarren el Clio. Como dijo Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, les afanan los recursos, los gobiernan los de afuera. Agarren el Clio. Con la palabra y los hechos defendamos nuestra tierra, que vienen con dinamitas, tanquetas y motosierras. Esto que te digo ahora no lo digo Martín Fierro, si no nos unimos pronto viene el que habla con el perro. Agarren el Clio, que hay que enamorar a un pueblo que espera y ha enviado una señal. Agarren el Clio, que hay que enamorar. Visítanos en nuestro canal de Hermoso, hermoso. Cacho, ¿te vas a subir el Clio? ¿Es la hora de irte?
Estaría buenísimo. Bueno, yo les agradezco, la verdad que son muy amables, son excelentes compañeros y bueno, le hacen honor a nuestro maíz, ¿no? A ese fruto sagrado que aparte, vos sabés que yo lo digo en la obra, cuando vivimos en un mundo donde el alimento es una mercancía, que para el Inca el alimento era siempre sagrado, era una comunidad con la tierra y con el Dios, ¿no? Con el sol, con la Pachamama, y cuánto nos falta volver a eso, ¿no? Así que bueno, me parece hermoso este nombre del maíz, como decimos en mi pueblo, el maíz. Un granito bien pegadito al lado del otro y todos alimentando. Es así. Así es. Gracias, Cacho. Enorme agradecimiento de parte de todos nosotros. Y abrazo y gracias, muchísimas gracias. Por favor, solamente eso. Pasá el chivo. ¿Dónde se ve tu obra? Por eso. Nos quedan 2 domingos en Buenos Aires. El domingo 3 y el 10 de septiembre. Estamos los domingos a las 20 horas en el extranjero. Va a ser un gusto que vengan. No es fácil llevar a la gente al teatro, sobre todo cuando uno no aparece en ese mundo de los divos y de los grandes medios. Al contrario, cuando lo que hace va a contrapelo de este terrorífico mundo mediático que nos gobierna. Y bueno, y después de eso nos vamos a ir al Chaco, a Misiones, después a Montevideo, después a Madrid, después a París. O sea que la obra, por suerte, nos está dando mucho trabajo y también está creando una poderosa simpatía en relación a, traer estas cosas tan necesarias hoy, tan imprescindibles. Con eso yo termino la obra, con lo necesario y lo imprescindible. Por supuesto que me iluminan Bertolt Brecht, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Nicolás Guillén, Miguel Ángel Asturias, tantos maestros maravillosos que tuve, y por supuesto el inolvidable César Vallejo, a quien le doy el alma y el cuerpo, ¿no? Gracias, Cacho. Gracias. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Dejamos el aire en manos de Diana. Dale, perfecto. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Pax Rúsica, martes y jueves de 10 a 11. Todo lo que querías saber sobre Rusia y temías preguntar. Cultura, costumbres, política, economía, deportes, religión, ciencia y tecnología. En tiempos de guerra y en tiempos de paz. De los zares a Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Coordinación, Federico García Blaya. Producción, Ana María Yarmoluk. Pax Rúsica. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18.000 millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496.
11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás Bueno, será vencido. y volvimos. Gracias por la pausa. A quienes nos acompañan en la segunda parte del programa. Estoy llamando a Marcelo Calógero, que recién se había unido y que quiero avisarle que entre por el segundo link. Qué linda la visita de Cacho, qué linda la visita de Cacho. Me encantó su obra y me encanta su personalidad, su estilo. Muy cálido, muy capaz. Y un monólogo que yo no puedo creer que una persona hable tanto tiempo de tantos temas y lo tenga tan claro y comunique tanta emoción. Realmente impresionante. Realmente impresionante. Susi, en esta hora vamos a compartir con Marcelo Calógero el tema Guatemala. Colusi. Marcelo, el otro Marcelo. El otro Marcelo, el rosarino que vive en Guatemala. Bien. Vamos a hablar porque el otro día recibimos un audio donde decían que por favor estemos atentos porque peligraba la democracia en Guatemala. Ganó Bernardo Arévalo por el 56% de los votos. Ganó muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él es del grupo Semilla. Es una historia muy interesante porque él es hijo del presidente Juan Carlos Arévalo, que asumió del 46 al 51 y tuvo un gobierno muy, muy parecido al de Perón y lo quitó un golpe de Estado en el año 51. Se tuvo que mover, por supuesto exilarse, se exiló a Uruguay y allí nació Bernardo, el actual presidente electo de Guatemala. ¿Qué es lo que me llama la atención? Nació en el exilio, exacto. Se formó también mucho en el extranjero, ¿no? Porque Guatemala siempre estuvo mucho tiempo en dictaduras y con muchos problemas entre la corrupción y demás. Lo interesante de esto, pero lo estoy esperando a Marcelo Colusi, que en este momento está en otra entrevista radial, porque no me quiero meter de lleno a contar cosas que son sumamente interesantes para analizar en esta elección. Pero mientras podemos aprovechar que nos visita Marcelo Calógero. Por supuesto, yo estoy con muchas ganas de escuchar sobre las invasiones y que me diga de cuáles invasiones hablar. Marcelo, ¿estás allí? Muteado. ¿Estás muteado, Marcelo? Hola, Marcelo. Hola, hola. Ahora, qué bien. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, buenas noches equipo, buenas noches la audiencia. Bienvenido, Marcelo. Estar nuevamente por acá. Gracias. Acá estamos nuevamente tratando de llevar un poco de luz desde la mirada de la Patagonia y, como digo siempre, de las Malvinas, que es parte de la Patagonia, no me canso nunca de repetirlo. En este caso con un tema puntual, y voy a fundamentar el porqué de la fecha, dado que en el mes de agosto, históricamente, al menos cuando nosotros transitábamos la escolaridad primaria, en las efemérides veíamos el tema de las invasiones inglesas, que usualmente la asociamos con lo que erróneamente le llamamos primera y segunda invasión inglesa en los años 1806 y 1807. Así que bueno, esta noche vamos a hablar un poco más de eso, vamos a ver que hay más invasiones. Alguien me consultaba, recuerdo, en el chat de WhatsApp del equipo del programa,
hablaba de invasiones inglesas desde el siglo XIX y la realidad es que hubo invasiones inglesas desde 1763 y obviamente continúan hasta nuestros días. Así que bueno, de eso vamos a hablar hoy. Estamos atentos y escuchándote. Susi era la que te preguntaba en el trabajo de producción previo al programa de qué invasiones hablamos, ¿no? ¿Las anteriores a las inglesas que recordamos o las más recientes y actuales, contemporáneas? Puse los 3 siglos, ¿no? 19, 20 y 21. ¿En cuál de ellas? Pero ahora veo que también tenemos del siglo XVIII. Justamente, la idea es tratar de hacer un paneo por todas ellas, al menos resumidos, y el tiempo que siempre el tirano así nos obliga. Es importante, Sí. Te escuchamos porque Marcelo Colucci todavía no entró para hablar sobre Guatemala. No, comentaba tratando un poco de hacer que se entienda el origen de todo esto. El primer hito claramente data de 1763. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo comienza todo esto? En realidad, comienza con la fundación de Colonia del Sacramento, nombre completo, en 1680. ¿Por qué? Porque Colonia en realidad lo que tuvo el propósito en ese momento es de ser un centro de contrabando portugués e inglés, de ambos. Recordemos que obviamente el actual Brasil estaba en manos del Imperio Portugués en su guerra geopolítica y comercial con el Imperio Español. Ahí fue el comienzo en realidad, pero ahí comenzó puntualmente una acción que en realidad ha sido sostenida a lo largo del tiempo, porque la realidad es esa. Hablamos de las invasiones como hitos puntualmente, pero fue un fenómeno constante. ¿Por qué se cita lo de 1763? Porque habiendo salido en 1762 desde Inglaterra una expedición de barcos, obviamente pasaron por Lisboa y a partir de ahí comenzaron acciones bélicas en el Río de la Plata, ¿sí? De hecho, ya en diciembre, ya para la época de las fiestas, ya estaban en Maldonado. Apresaron una embarcación española y a partir de ahí fue la primera escalada bélica. Entonces, esto es importante porque es más allá de detenerse en el hecho puntual de cada una de esas invasiones, que no solo, fíjense en esto, ni siquiera se habla de ellas como invasiones menores, sino que ni siquiera se las menciona. Entonces, el propósito de esta columna debería recordar que de que no son solamente las invasiones inglesas de 1806-1807. Este es un fenómeno histórico que data, como les comentaba, en cuanto a las acciones bélicas puntuales, desde 1763, es decir, ya aproximadamente 50 años antes de las invasiones inglesas. Esto nos demuestra que el Imperio Británico tenía en su mira lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Una cuestión política, ni más ni menos. Correcto, Ricardo. Fíjate, mira, yo recuerdo unas clases de geopolítica que tuve en el contexto de mi escuela secundaria, y un profesor que era de la Escuela Superior de Guerra, pero era un civil, nos comentaba que en realidad, desde el punto de vista de la corona inglesa, la creación de Uruguay fue un estado en ese momento creado casi artificialmente, porque el propósito era justamente introducir una cuña, digamos, en la permanente lucha por los límites entre el Imperio brasileño y el Imperio español, lo que en geopolítica se llama un estado tapón. Fíjense qué interesante, ¿no? Como visiones que habitualmente se tratan muy poco. Y cómo también es, digamos, fíjense qué fuerte es el hecho de que no tengamos que nos quedemos solamente con la historia oficial, que algo que nosotros los veteranos de Malvinas siempre traemos a colación. En 1982, cuando fue la acción iniciada por la dictadura, Inglaterra habló de que habían sido agredidos.
La primera agresión fue claramente, o sea, no la primera, pero el corolario de las agresiones del Imperio Británico fue cuando en 1833, el 3 de enero, cuando ocuparon las islas. Exactamente, la ocupación de a ver, había un gobierno de lo que ya en ese momento eran las colonias del Río de la Plata, o sea, quizás se habían independizado. 15 años después de declarar nuestra independencia, 17 años después exactamente, con la gobernación, la comandancia de Luis María Bernet, fue expulsada. Y eso la historia oficial inglesa no lo dice. Entonces, ¿desde qué punto de vista nos hablan ellos de invasión si ellos fueron los primeros invasores? Y nosotros permanentemente, digamos, prevalece este discurso de quien en ese momento fue nuestro enemigo bélico. No es poca cosa. Bueno, sucede con la prensa hegemónica, ¿no? Es el mismo sistema. Tal cual, tal cual. Nosotros, nosotros me refiero a los veteranos de Malvinas, siempre consideramos que tenemos el deber moral de echar luz, de echar una mirada sobre estas cuestiones desde una visión estrictamente argentina y latinoamericana, obviamente, ¿no? Por este tipo de cosas que siempre mencionamos. Volviendo a lo que me preguntaba Susi, la segunda invasión fue en el periodo entre 1765 a 1764, es decir, fíjese que casi hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque en ese periodo de casi 10 años hubo un constante envío de expediciones inglesas sobre las costas patagónicas, que en ese momento obviamente estaban en manos de la corona española, ¿no? Al punto, a ver, de que fíjense la importancia, un dato casi simbólico, pero de la importancia que le asignaba la corona inglesa, es que uno de los enviados fue Cook, el que después, digamos, coronaría la creación de lo que luego fue Australia, o sea, no era un marino de menor rango, ¿no? Son datos así que cuando los ponemos en contexto nos hablan de esto, ¿no? De la importancia, como yo les decía antes, que tuvo en todo momento esto para la corona inglesa y que fue sostenida en el tiempo. Recién ahí aparecen, luego de esto, lo que oficialmente le decimos primera y segunda invasión, que en realidad serían entonces la tercera y la cuarta, la de 1806 y 1807, que son en las que se avanzó sobre Buenos Aires, ¿no? Marcelo, te puedo comentar algo. En realidad, lo que distinguiría el carácter de las invasiones y por qué, más allá de los intereses, obviamente, políticos de turno y de las historias oficiales, tiene que ver con la posibilidad o no de resistir, es decir, de defenderse. Porque si no hay guerra, si no hay defensa, no hay guerra. Entonces, cuando vos decís una invasión, es simplemente un acto de toma, de usurpación, de ocupación, o sea, fragmentaria, temporal, de un territorio. Ahora, cuando hablamos de invasiones a la usanza, digamos, de la historia tradicional, es porque refiere a una instancia de guerra. Es decir, donde, por diferentes motivos, la población o las autoridades de turno, más allá de sus intereses, se juntan y resisten. Si no, no hay guerra, si no hay simplemente ocupación. Entonces es lo que diferenciaría una invasión seguida de guerra o una invasión, digamos, de territorial o de cualquier signo, donde no hay resistencia y donde el territorio se ocupa y punto. Eso me parece que es lo que distinguiría la situación entre una ocupación territorial exenta de conflicto armado. Eso es lo que significa. Y cuando se habla, por ejemplo, y puntualmente, del tema de Malvinas, en realidad, no sé si conoces si se conoce o no no es una anécdota, ese es un documento histórico que está al alcance por lo menos de la gente que estudia historia, es que en el año 1842, es un hecho significativo, Juan Manuel de Rosas manda al hermano de Mariano Moreno, de nuestro conocido miembro de la Junta, que era Manuel Moreno, lo manda a Londres
con la propuesta de canjear las Malvinas por la deuda que provenía de la Baring Brothers. Es decir, que entonces en 1842 la idea sería que canjear de esa manera la porción de territorio por la condonación de la deuda. Y la respuesta inglesa fue obviamente con un pragmatismo y una soberbia increíble. Les dijo, pero ¿cómo vamos a devolver, cómo vamos a cambiar algo que es nuestro? Claro. Entonces ya lo habían tomado. De ese punto de vista, digamos, el tema territorial queda exento de la situación de guerra, del conflicto, y se pasa a aceptar, a negociar a otro tipo de instancias internacionales o como puedan llamársele. Por eso me parecía importante, porque yo conocía todo lo que estás contando de 1763 y años posteriores, porque era un territorio en disputa el tema justamente de Colonia de Sacramento por el contrabando, lo dijiste claramente. Pero lo que sí significa una contienda propiamente dicho es cuando las autoridades e incluso parte de la población decide resistir. Ahí ya no es simplemente una ocupación, sino que es una guerra, una invasión seguida de guerra. Sí, y más allá de la potencial polémica que podría generar la acción de Rosas, fíjate que en definitiva todas estas invasiones de las que yo te hablo implicaron acciones bélicas. Y después, a ver, ¿no? El otro hecho, bueno, justamente lo voy a mencionar a posteriori porque en el derrotero histórico y cronológico, obviamente la quinta sería como se les mencionaba hoy, la ocupación comenzó el 3 de enero de 1833, pero luego ya viene el avance sobre el río Paraná, que es tema de actualidad, que fue entre 1845 y 1847, con la epopeya, sí. La heroica epopeya de obligado. Seguro. Exactamente. Que se sostiene de modo más sutiles. Claro, totalmente. Sí, bueno, ahí aparece un tema interesante de debate, es decir, bueno, hoy en día, ¿qué pasa? O sea, las invasiones no son bélicas, pero en definitiva son invasiones. Podríamos discutir largo y tendido si los FER sobre América Latina es una invasión o no, por decir algo. Pero claro, en este caso ahora el propósito de esta columna, de este recordatorio era circunscribirlo a acciones bélicas, ¿no? Bien. Porque muchas veces no trascendió los momentos en los que sí hubo. Se pierde tu voz, Marcelo. Me parece que tenés problemas de internet. Puede ser, yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No. Fragmentado. Sí, me parece que tienen problemas de inestabilidad de internet. Si bien hubo acciones bélicas, y luego de la... Marcelo, no te estamos escuchando. Desde el 14 de junio de 1982 a la fecha, no hemos tenido acciones bélicas. ¿Ahora estamos? Ahora sí. A ver. En otra época diría que el viento patagónico lo mueve la antena, pero ahora con los celulares eso no camina. Está muteado, a ver. Ahí se volvió a conectar y está... Ahora sí. A ver ahora. Te escuchamos. Decía que bien no hubo, todos sabemos que no hemos tenido acciones bélicas luego del 14 de junio de 1982 a la fecha. No, la realidad es que la avanzada
inglés no, ha es continuado imposible. sobre No, te escuchamos todo cortado, Marcelo. nuestro territorio. ¿Se escucha? ¿Hola? No, te escuchamos muy mal, Marcelo. Todo entrecortado, no se entiende la idea que estás queriendo comunicarnos. Yo los escucho. Bueno. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora te escuchamos, pero recién se escuchaba todo cortado. A ver, probamos de nuevo. Vamos, intentemos. Lo que me parece que quiere decir es que, me pareció entender que más allá de la situación de conflicto real y efectivo de una batalla o lo que fuera, hay acciones que se corresponden también con una situación de agresión, pero que desde el punto de vista, y esto lo digo yo, desde el punto de vista teórico de la teoría de la guerra, no hay guerra si no hay dos participantes activos. Es decir, no es el que ataca solamente o el que ocupa, sino el que se defiende, el que define la guerra. No se define solamente por el avance, por la ocupación de territorio o por lo que fuera. Porque si el que supuestamente debe resistir no lo hace, no hay guerra. ¿Se entiende? Es solo una agresión. Claro, y que puede ser avalada o no. Puede ser avalada, tolerada y consensuada o no, pero el que decide defenderse es el que inicia la guerra. Por eso los ingleses, en el 82, en 1982, decían claramente que, ellos se estaban defendiendo. Ellos se vieron obligados a la guerra porque se defendían de un territorio que ya consideraban desde hacía más de 100 años, 150 años como propio. Entonces Lo consideraban la guerra, porque ellos se iban a defender. Los agresores éramos nosotros, eso es lo insólito. Pero desde el punto de vista de la teoría de la guerra funciona así. No es para justificarlo, simplemente para entender la lógica del pensamiento de Clausewitz, que es el maestro de la teoría política de la guerra. Tal cual. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos al habla desde la Patagonia con Marcelo Calógero, que tenía problemas para conectarse, y a ver si lo podemos escuchar ahora. Dale, Marce. No, evidentemente no podemos. ¿Te parece, Dayana, que adelantemos la tanda? Sí, porque ya va a conectarse Marcelo Colucci para hablar de Guatemala. Qué lástima. Bueno, vamos con la tanda y por ahí Marcelo Calógero se puede conectar mejor y podemos escucharlo. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. Conga, 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 que siga la milonga. Conga, 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 que siga la milonga. Conga, 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 que siga la milonga. Sopita de gansos. Sopita de gansos. Sopita de gansos. ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que
para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban 2 o más beneficios. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Nodo La Familia. Compras comunitarias. Bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia. Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K. La inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será. Compañeros de toda América Latina, desde Guatemala, es el momento de pensar un momento en Guatemala. Con espíritu latinoamericano debemos girar nuestros ojos a lo que está pasando ahorita en Guatemala. No podemos solo mirar nuestro ombligo, sino pensar en la gran patria latinoamericana. Se está dando un golpe de Estado en Guatemala judicial, ya que la ultraderecha, el fascismo en el poder y con control del Congreso y del aparato judicial, quieren arrebatarle el triunfo legítimamente ganado por el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla. Quieren cancelar el partido, no quieren reconocer de esa manera el triunfo legítimo del pueblo. Esto va a llevar a gravísimas consecuencias. Urge la solidaridad, urge que se informen, que investiguen por los medios digitales y que si pueden hablen con sus organizaciones, sus gobiernos, para rechazar este intento de golpe de Estado en Guatemala. El pueblo unido jamás será vencido. Viva Arévalo, viva América Latina. Bueno, Marcelo Colucci, rosarino argentino que vive en Guatemala, nos va a interesar muchísimo escuchar del lugar de los hechos, qué es lo que está pasando en Guatemala. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tal como lo decía acá el compañero. Te escuchamos muy bajito, Marcelo. A ver, voy a tratar de hablar más alto ahí. ¿Me escuchan un poco mejor ahí? Un poquito mejor. Sí. Bueno, tal como lo decía acá el compañero que presentaba la situación, sí, estamos ante un ataque fabuloso de la derecha. La cuestión es así,
ya desde hace varias administraciones, tal vez se acuerdan de aquel Otto Pérez Molina, que finalmente terminó preso en el 2015, un militar que ganó las elecciones democráticamente, bueno, estas elecciones democráticas entre comillas, ¿no? Ese gobierno, el que le continuó Jimmy Morales, el actual, Alejandro Yamatei, todos estos gobiernos han sido denominados así, popularmente como pacto de corruptos, porque en realidad son un entramado de mafias, así lisa y llanamente, mafias que se han movido, se mueven con carácter de banda gangsteril, banda delincuencial. Está compuesto este pacto por una vieja clase política de derecha conservadora, llena de artimañas judiciales, más un empresariado que ha ido creciendo durante los terribles años del conflicto armado, la guerra interna, que formalmente terminó ya hace más de 25 años, y que dio lugar al nacimiento de estos nuevos ricos, bueno, que se hicieron millonarios al calor de esa guerra contrainsurgente. Cuadros militares que han ido a parar a este pacto, bandas delincuenciales, crimen organizado. Es una banda realmente, una banda gangsteril que ha ido ocupando todos los sectores del Estado, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la policía, en fin, el Procurador de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad. O sea, ha ido ocupando todos los espacios del Estado, la universidad pública, incluso colegios profesionales. Es un grupo que se ha dedicado y se sigue dedicando a la rapiña, así, lisa y llanamente, amparados en una impunidad galopante, con una corrupción que asusta, ¿no? No todo la vieja oligarquía apoya este pacto de corrupto, pero bueno, la situación está un poco dividida. Hay sectores de esta oligarquía rancia. Bueno, para explicar esto, ¿no? Guatemala es un país, en realidad se habla de Guatemala un país pobre. Bueno, Guatemala en realidad no es una economía pobre, es una economía muy desarrollada como unidad económica, no es una de las 10 u 11ª economías más grandes de Latinoamérica, que no es poco, tiene un producto bruto grande, más grande que el de Bolivia o que el de Paraguay, el de Uruguay, por ejemplo. Lo que pasa es que hay una absolutamente inequitativa repartición de esa riqueza, ¿no? Y un sector minúsculo de menos del 1% se embolsa el 60% de la riqueza, dueño de prácticamente todas las tierras cultivables, dueño de todos los negocios. Guatemala tiene un mediano desarrollo industrial, bancas, servicios, lo que está en manos de estos pocos grupos monopólicos, que son los dueños del país desde la colonia. Pasó la colonia española, ya estaban algunos de estos grupos, o sea que son centenarios, ¿no? Llega el Estado moderno, 1821, cuando se forman los estados nacionales acá en Centroamérica, y desde ahí han mantenido el poder y manejado el país como una gran finca. Sucede que en estos últimos años, con la guerra, una guerra, tal vez en Argentina se conoce muy poco de esta guerra, fue una de las tantas guerras internas, una de estas guerras terribles que desangraron el país en el marco de la Guerra Fría como el marco general de lo que fue el mundo durante décadas, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, esta guerra fría entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero muy caliente entre los lugares donde tenía lugar el enfrentamiento. Centroamérica fue un campo de batalla por excelencia, bueno, Medio Oriente, sectores del África. Acá la guerra fue terrible, fue una de las guerras comparativamente de las más cruentas de toda Latinoamérica, ¿no? Con una cantidad de muertos, heridos y secuelas que aún permanecen fabulosa. Una guerra comparativamente más furiosa que la de Colombia, por ejemplo. ¿Y la del Salvador también? Que la del Salvador, sí, comparativamente sí. Sobre un país en ese momento, en el momento álgido de la guerra, fines de los 70, primeros años de los 80, tenía una población de 6 millones de habitantes, Guatemala, ahora tiene 18. Y en ese momento hubo 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 1 millón de desplazados internos, una cantidad similar que viajó en condiciones precarias, ¿no? Como exiliados a México, población campesina básicamente, que huía del teatro de operaciones, del conflicto, que se dio fundamentalmente en la zona de origen maya,
donde están los pueblos originarios, ¿no? Que constituyen la mitad de la población del país, ¿no? Masacres así terribles, donde las Fuerzas Armadas, siguiendo más o menos el criterio de lo que se usó en Vietnam, o sea, en versión corregida y aumentada, se hizo lo mismo, masacres de población básicamente campesina, maya, de origen maya, que servía como base social a los movimientos revolucionarios armados, a las guerrillas, que habían llegado a tener una presencia muy grande en el país, con zonas liberadas. Se ve que la decisión, tanto de Estados Unidos como de esta oligarquía, fue: eso no tiene que pasar. Ya se nos escapó Cuba en el 59, se nos escapó Nicaragua en el 79, en Guatemala no debe pasar. El Salvador por ahí andaba también. Bueno, lo de Guatemala fue una represión así furiosa, urbana, mucho más selectiva, acá en la capital o en las grandes ciudades, básicamente en la capital, y masiva en la zona rural. Bueno, masacres así donde en aldeas indígenas, aldeas de 500 habitantes, llegaban las Fuerzas Armadas y mataban a 490 y dejaban a algunos vivos como testigos para que contaran, ¿no es cierto? El que se mete a apoyar la guerrilla, el que se mete en estas cosas raras, así les va a ir. Bueno, fue un clima de terror fabuloso que se vivió por años y años, y las secuelas de eso aún perduran todavía, ¿no? Una cultura de violencia, de impunidad que se impuso ya en el cotidiano, ¿no? Bueno, Marcelo, vos sabés que hay un trabajo de Eduardo Galeano, y no es Las Venas Abiertas de América Latina, que es el más conocido, que se llama Guatemala, clave para Latinoamérica, y que fue escrita justamente a fines de la década del 60. Y que tiene que ver con todo esto. Y fíjate el corolario que vos estás contando, que es el que sabemos, y lo sabemos a partir de la canción de nuestro querido León Gieco, que justamente habla de 150.000 guatemaltecos muertos o desaparecidos. Claro, sí. La cifra es mayor todavía, ¿no? Todavía mayor, sí. Sí, fue realmente, comparativamente, esto más o menos significa el holocausto judío ya en Alemania o en Europa del Este. La cantidad y la brutalidad, que se mataban bebés, por ejemplo, golpeándolo contra las piedras, ¿no? ¡Ay, no, por Dios! Sí, actos así realmente de un salvajismo impresionante, creando terror, ¿no es cierto? Bueno, con eso las Fuerzas Armadas ganan la guerra. Bueno, gana la guerra porque desarticuló la base social del movimiento revolucionario. Se llegó a un empate técnico, se puede decir, y se firmó la paz en 1996, una paz que fue forzada. Bueno, caía el bloque soviético, ya había caído, el mundo se recomponía, Estados Unidos iba quedando como el gran poder unipolar, ¿no es cierto? Hegemónico. Entonces, las guerrillas tanto en El Salvador como en Guatemala, posteriormente, años después en Colombia, van perdiendo espacio político, va quedando agotada la vía armada. Guatemala se impuso el ejército, y en el medio de esa guerra se crearon todos estos grupos mafiosos, un poco a la sombra de este Estado contrainsurgente, y ahí vienen estos grupos que se han ido enquistando en el Estado y hoy día son un poder económico en sí mismo. O sea, tenemos la oligarquía tradicional, que viene ya desde la colonia, manejando los cultivos de agroexportación, ¿no? Tradicionalmente, unos años atrás, la anilina en un momento, el algodón. Ahora, en estas últimas décadas, en el siglo XX, el azúcar, básicamente el azúcar, el café, y ahora, recientemente, la palma aceitera, palma africana, que va para el mercado norteamericano, básicamente para la producción de biocombustible. Bueno, esa oligarquía tradicional lo que quiere es mantener la casa tranquila, que no haya desorden, que no haya sublevaciones, y estos nuevos ricos que han ido creciendo en estos últimos años, manejando sectores de la narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, estos negocios cuestionables de contratos no transparentes con el Estado, fabricando esto, lo conocemos en toda Latinoamérica, se producen o se fabrican carreteras que nunca se terminan y se cobran doble o triple, se sobrefacturan, en fin, obra gris, obra de infraestructura siempre mal terminada,
donde se roba con los materiales. Bueno, hay todo un sector de nuevos ricos que se fue empoderando. Hoy día se supone que... Como un denominador en todo Latinoamérica, ¿no? Más o menos similar, claro. Y este grupo, que hoy día se ha llamado así popularmente el Pacto de Corruptos, se ha enseñoreado y tomó buena parte del Estado como botín, y ahí se enquistó. Se enquistó en el Congreso, se enquistó en el Poder Ejecutivo, claro. ¿Cómo surge Semilla, Marcelo? Semilla, en el 2015, y esto es, bueno, hay tela para cortar esto, se dieron estas grandes movilizaciones anticorrupción. Queda un poco confuso si eso si fue una nueva revolución de colores alentada por Estados Unidos. Claro, porque fue un poco llamativo como surgió una revolución ciudadana anticorrupción. Se podría entender que eso fue también un banco de prueba para llevar esto de la lucha contra la corrupción luego a Sudamérica, a Brasil, a Argentina, donde efectivamente ha dado resultado, ¿no? El problema son los gobiernos corruptos, no la estructura del sistema, son gobiernos corruptos los que crean los problemas, y esto sirve para defenestrar, para sacar a patada gobernantes corruptos. Y ahí termina Lula, Dilma Rousseff en la cárcel, enjuiciado, Cristina, en fin, en Ecuador con Correa se usó el mismo procedimiento. Lo de Guatemala podría haber sido un laboratorio, porque claro, fue una movilización un poco armada a través de cantidad de perfiles falsos de net center, de redes sociales, donde se llamaba una movilización solo anticorrupción. Lo que pasa es que no dio para más, para llevar esa movilización, esa bronca popular, para llevarla más allá, ¿cierto? No hay todavía acá una izquierda que se haya recompuesto luego de la firma de la paz, muy fragmentada, sin mayor presencia en el Congreso, además. Esa movilización urbana, bastante clase mediera, que consistía en poner el énfasis en eso, en sacar al presidente corrupto. Y se logró Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Doy esos nombres porque más o menos fue bastante conocido eso en Latinoamérica. Caen presos y ahí terminó. Fue una lucha muy superficial. Como dijo el mismo Pérez Molina, él era cabeza dirigente de la banda esta que se llamaba La Línea, nombre bueno, con que se conocía. Están encarcelando a la Línea 1, pero nunca se tocó a la Línea 2. O sea, los verdaderos beneficiados de toda esta corrupción que sigue estando presente. Lo cierto es que estos grupos mafiosos que han venido tomando carta de mayoría de edad, hicieron del Estado un botín. Ante eso, en el 2015 surge esta protesta y eso generó un calor popular que dio lugar al nacimiento del Grupo Semilla, que es un grupo político que no es exactamente de izquierda, es un grupo socialdemócrata, se podría decir, socialdemócrata centrado en la lucha contra la corrupción, lo cual es muy importante en un país transido totalmente por estos hechos de corrupción impresentables, infames, con una impunidad absoluta. Hay 27 operadores de justicia, jueces que cumplen su trabajo simplemente, que no son precisamente militantes de izquierda, ¿no? Jueces anticorrupción que han sido amenazados, tuvieron que salir del país. Muchos periodistas que han denunciado a través de medios que no son de izquierda, incluso medios decentes, medios de comunicación, prensa escrita básicamente. Uno de ellos es todo un ícono, hasta la CIP lo ha defendido, tal vez en Argentina se conoce, José Rubén Zamora, terminó preso. O sea, mucha de esta gente que ha denunciado los hechos de corrupción, operadores de justicia que pertenecieron a la CICIG, o sea, la Comisión Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, financiada por Estados Unidos en el 2015, ¿no? Mucha de esta gente terminó presa o exiliada. Bueno, el movimiento Semilla se alza como un grito contra la corrupción. Y para sorpresa de todo el mundo, en la primera vuelta electoral, sacó una cantidad de votos significativa, quedó en segundo lugar, por detrás del candidato de la derecha, Sandra Torres, era una política de viejo cuño ligada a todos estos grupos mafiosos. Fue un despertar ciudadano a través de un voto castigo. Vos me decías hace un rato, Susi, si esto se puede
homologar de alguna manera con Milei. Bueno, sí y no. Estamos ante dos escenarios muy distintos. Pero claro, es un voto castigo ante los desgobiernos de Argentina y esta sensación de que con todos los gobiernos nos hambreamos y no salimos de pobres y la situación empeora. Un voto antisistema fue. Sí, un voto confuso, bueno, levantando un personaje tan especial como Milei, ¿no? Fue un voto castigo ante la situación. Bueno, en Guatemala, salvando las distancias y creo que con una mejor perspectiva, fue un voto anticorrupción, un voto anti esta mafia que se ha empoderado. Bueno, fue un voto que sorprendió a todos. Y en la segunda vuelta electoral, por muerte, el Movimiento Semilla ganó limpia, transparentemente las elecciones, con un 20% de diferencia sobre la candidata Sandra Torres. Ahora viene entonces contanos un poco qué hace el fiscal Curruchiche. Bueno, no sé si Roberto, vos pedías la palabra. Dale con el tema, no queremos interrumpirte. Tenemos un audio que dice qué está pasando en Guatemala, de la televisión de allá, para ver qué opinabas, pero contá la historia del fiscal. Claro, cómo no, mira, yo lo que pasa es que a las 8, o sea, a las 10 me tengo que retirar, pero lo cuento rápidamente. A las 10 termina el programa igual, nos vamos a ir, perdón, a las 11, 10 de Guatemala. Bueno, gana Semilla. Bernardo Arévalo debería asumir el 14 de enero próximo del 2024. Lo que pasa es que ahí ya aparece el bombardeo de la derecha. Trataron de desacreditarlo, convertirlo asustar a la gente. Gana Arévalo, gana el Movimiento Semilla, acá se viene el comunismo, van a empezar las expropiaciones, se va a legalizar el matrimonio homosexual, se va a legalizar el aborto, se va a suprimir el Ejército Nacional, se legalizan las drogas. En fin, se ha creado un clima así de visceral anticomunismo, casa de brujas, similar a la Guerra Fría, ¿no? Claro, esto asusta. De todos modos, la población votó por un cambio, por un refrescamiento, ¿no? Ante un aire viciado, terriblemente viciado, como esta mafia que está enquistada ahí en el gobierno. Arévalo y el Movimiento Semilla representa, una bocanada de aire fresco. No es un programa claramente de izquierda, lejos de expropiaciones, reforma agraria. Es un movimiento presentable, decente, que habla de luchar contra la corrupción. La cuestión es, primero, si va a poder llegar a asumir el 14 de enero próximo, porque ya aparecen los obstáculos. Se está tratando de cancelar al partido Semilla, con artimañas legales, ¿no es cierto?, tratando de defenestrarlo. Esto, claro, no impediría que Arévalo pueda asumir, pero sin partido. En el Congreso la va a tener muy, muy difícil Semilla, porque la amplia mayoría la tiene la derecha mafiosa, que viene manejando el Congreso desde décadas atrás. Semilla tiene un pequeño porcentaje. Todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, todas las ramificaciones, todas están ganadas por este pacto. Han ido colocando, en décadas, su gente, operadores, ¿no es cierto?, de una derecha mafiosa, pero así mafiosa, ¿no?, que se mueve con criterios de pandilla ganteril, ¿no? Entonces, nos parece algo Argentina, ¿no? Se parece algo a Argentina, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos, sí. Si el periodismo cambia el sentido de las cosas y la justicia los protege, imagínate que es una impunidad que... Claro, lo que marca la historia de Guatemala en este momento es eso, la corrupción y la impunidad. Bueno, el voto fue un voto de refrescamiento. Y claro, hay muchísimas expectativas, a ver qué logra Semilla. Sabemos que llega con incluso el beneplácito de parte de esa oligarquía tradicional. Hay una oligarquía más modernizante que le ha dado no solo el voto, ha apoyado financieramente la campaña de Semilla. La embajada norteamericana, que es un factor de poder indiscutible, saluda muy, muy alegremente al movimiento Semilla. Bueno, uno podría decir, se abren nuevos tiempos. Probablemente se abre una ventanita de posibilidades. Esto puede permitir salir de esas mafias tenebrosas, ¿no?, y manejarse con un criterio de mayor democracia burguesa, si vos querés, pero un poco de mayor libertades, ¿no es cierto? Este gobierno ha terminado ya con actitudes totalmente autoritarias, represivas, operadores de justicia presos, gente que denuncia la corrupción. O sea que si se les toca el negocio, ahí saltan. Esa es la cuestión. Y a mí me llamó
Me llamó la atención que la OEA, ante esta denuncia del fiscal Curruchiche de que, digamos, Semilla no era correcto, se opuso totalmente a la OEA, ¿no? Que la OEA sabemos. Ya sabemos para dónde. Ya sabemos que la OEA de Almagro, que no se destaca por ser de Almagro, ¿no? Que no se destaca, o sea, pero es todo muy entremezclado. A mí lo que me llamó mucho la atención, yo ya conté antes de que Bernardo Arévalo es hijo del presidente Arévalo, que gobernó durante el 46-51. 44-51, la misma época que Perón aquí, ¿no? Y también sufrió un golpe de Estado y que nació en Uruguay y que es un sociólogo y a su vez doctorado en filosofía, y que la campaña la hicieron los jóvenes utilizando mucho la cosa del TikTok, ¿no? De estas redes sociales que impulsan los jóvenes y que muchos de los votos que obtuvo fueron de los jóvenes, ¿no? Sí, claro. Claro, porque es una esperanza que se abre, claro, ante esta cerrazón, ¿no es cierto? Esta mafia que se ha convertido en un tufo irrespirable. Bueno, aparece una propuesta novedosa. Incluso, vamos a ver si llega, porque ya hay una denuncia que presenta Semilla de un intento de magnicidio, no consumado, ¿no? Un plan Colosio se lo llamó. Se lo ha llamado ahora. O sea que no sería de descartar cualquier juego sucio de esta derecha mafiosa para impedir. Sí, está amenazado, eso sí me estoy informando sobre el tema. Y si llega a tomar posesión, como hay que apoyar esto, así tiene que ser, si llega a tomar posesión, su gobierno va a estar jalonado de puros obstáculos, puras piedras en el camino. No se las va a ver nada fácil, con un Congreso absolutamente contrario, con un Poder Judicial contrario, o sea que se pueden esperar cualquier tipo de jugada sucia. Curruchiche, que es uno de los fiscales del Ministerio Público, y la actual fiscal general, Consuelo Porras, que son gente de este pacto de mafiosos, ¿no? Claro. Juegan un papel tétrico, patético, ¿no? O sea que ahora se abre un periodo de cierta incertidumbre, porque no está claro qué puede pasar. Magnicidio, obstáculos, cualquier cosa. Asunción en enero, pero la dificultad o imposibilidad de gobernar. No podemos esperar un cambio sustancial, un cambio de estructura, porque no es eso Semilla. No, pero él mismo lo dice, ¿no? El tío Bernie, como le dicen, él mismo dice que no esperen cambios sustanciales, porque son cambios que va a costar llevar adelante, ¿no? Marcelo, ha sido clarísimo, gracias por contarnos un poco de la historia de Guatemala, y vamos a estar al tanto, tenernos al tanto de cómo van las cosas, para seguir hablando sobre el tema. Te agradecemos infinitamente. Le agradecemos también a Marcelo Calogero, que no pudimos escuchar por sus inconvenientes con internet. Y no sé, Ricardo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Nos quedan un par de minutos de programa. Quiero despedirnos, que cada uno tenga su momento para despedirnos. Recordemos que hoy tuvimos a Cacho Palma invitado con su obra de teatro 22 de agosto, que hay que invitar a verlo en el Teatro El Extranjero, el domingo a las 20, una obra realmente valiosa, interesante, histórica. Roberto Paiva no pudo comentarnos sobre los BRICS, que había preparado un trabajo sobre los BRICS, pero se nos fue el programa en la charla con los Marcelos y con Cacho Palma. ¿Querés despedirte, Roberto? ¿Y nos prometés que la próxima le damos con ese tema? De promesas incumplidas, el mundo tiene salida. No te salió un verso, pero va. Bueno, quise, traté, ¿viste? Traté, pero bueno. Bueno, da para unas reflexiones interesantes, me parece, lo de las BRICS, China y demás hierbas. Así que lo dejamos para el martes que viene. Dale. Pero al inicio, apenas empezamos así,
Ya está, sí, después seguimos, Ricardo, que hay mucho tema para el martes que viene. Perfecto. Mucho tema. Tomo eso entonces como una despedida. Gracias Marcelo Colucci, gracias Marcelo Calógero, gracias Zulma Valentina Gómez, que hoy estuvo callada pero haciendo señas. Y nos vamos musicalmente. Bueno, gracias, buenas noches a la oyentada. Gracias Marcelo, Roberto, Ricardo y Zulma. Hasta el martes. Nos vemos, hasta el martes. Buenos días para los que nos escuchan de día.